Ya, ya está. Ya, estábamos en esta reacción. Entonces, yo que les dije que la información que le daba esta reacción, que ¿cuál era? Que 4 mol de esto solamente podía reaccionar con 3 mol de esto para darme 2 mol de esto, ¿sí o no? Ujú. Esa era la información. Pero si yo convierto los moles a pesos, ustedes ya les dije cómo se transforman moles a pesos, ¿no? ¿Cómo era? Con la fórmula. Claro, peso simplemente era igual a moles ¿por qué? Por la masa molar, ¿sí o no? Formular. Ujú. ¿No? Así, ¿no? Sí. Entonces, como yo ya tengo los moles acá, según la información de mi reacción, ya, yo puedo tener los moles. Solamente, ¿qué cosa necesito? La masa molar, ¿no? La masa molar, Sí. ¿de dónde lo obtengo? De la tabla periódica, ¿sí o no? Ujú. Depende de la cantidad de átomos que hayan, pues, ¿no? Por ejemplo, vamos a transformar las moles de oxígeno a peso, a ver. De oxígeno. A ver, ¿cuántas moles de oxígeno me dice que hay mi reacción? 3. Hay 3 moles, ¿sí o no? Según mi reacción. Ahora, ¿cuál es la masa molar del oxígeno? 16. Como hay dos. 16 por 2, ¿sí o no? Ujú. Es 32, ¿no? Sí. Ya. Según mi tabla, del oxígeno es 16, pero como hay 2 oxígenos, es 32. Entonces ya 32. tengo 3 moles de oxígeno. Por su masa molar me va a dar el peso, ¿sí o no? Eso Sí. es 96, ¿sí o no? ¿96 qué? Gramos, ¿sí o no? Mm. Ah, ya. Entonces ya transformé las 3 moles a gramos, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Ya. Entonces, igual, de la misma manera, todos lo transformo a gramos, ¿no? Esto a gramos, esto a gramos y esto a gramos. Y esta es la información que me da, que la información teórica, ¿sí o no? Que me da mi reacción. Ujú. Ya. Y Es obviamente, como, es como una guía esta, ¿no? claro, siempre se va a utilizar, cuando tú quieras hacer cálculos químicos de una reacción química, tú debes saber la parte teórica. Por eso es que primero, el primer paso es saber qué es lo que ocurre, qué reacción química ocurre. Segundo paso es saber balancear. Y tercer paso es hallar la información teórica de cuánto puede reaccionar con cuánto para darme tanto. Son los primeros pasos. Ahora, lo demás es ya lo experimental. Por ejemplo, acá yo te digo, ya, esto es lo teórico, ¿no? Pero yo te digo que yo peso esta cantidad. Si yo peso esto, obviamente me va a dar, como le ha pasado a esto, obviamente acá voy a necesitar más, ¿no? Voy a necesitar más que esto, ¿sí o no? Y acá lo ves. ¿Y cómo hallo esto? Supuesto con una regla de 3 simple, ¿no? Si yo le ponía X acá, ¿cómo hallo X? Multiplicando este por este y dividiendo en qué? Entre este, ¿sí o no? Ujú. Hallo esto, ¿no? Y me va a salir 288. Ahora, ¿qué pasaría si yo pongo 288 de esto, pero yo no sé con cuánto de esto reacciona? A esto le voy a poner X, ¿sí o no? Claro. Igualito, aplico mi regla de 3 simple. Es esta cantidad por esto y lo divido entre qué? Entre esto, ¿sí o no? 16. Y me va a Ujú. dar, y me tiene que dar esto, ¿sí o no? Mm. Ya. Ahora, si yo quiero determinar si yo pongo todo esto, ¿cuánto me va a dar de producto? ¿Cómo hago? Igual, como yo no sé cuánto me va a dar, a esto le voy a poner X, ¿sí o no? Pero yo teóricamente sé cuánto me va a formar, ¿sí o no? Y sé desde cuánto me va a formar, ¿sí o no? Sé esto y sé esto. Le voy a poner X a esto, ¿sí o no? Igualito. ¿Cómo hallo este X? Mi regla de 3 simple. Esto por esto entre esto, ¿sí o no? Y me va a dar lo de acá, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Sí. Sí. Ya. Entonces, igualito, ¿no? Mira, acá se cumple la ley de la conservación de la masa y acá también se cumple la ley de la conservación de la masa. Si yo sumo esto con esto, me va a dar 612. Si yo sumo esto con esto, me va a dar 204. O sea, siempre la masa se está conservando, ¿sí o no? Ya. Ujú. Igual acá, en esta misma reacción, pero ahora con moles. Yo ya sé que mi reacción me dice, ¿no? 4 moles reaccionan con 3 moles para darme 2 moles, ¿sí o no? Sí. Ah, ya. Pero si yo duplico las moles de aluminio, también se duplica las moles de oxígeno y también se duplican las moles de óxido de aluminio, ¿sí o no? Ajá. Mira, Claro. yo acá he duplicado 4 por 2, 8. 3 por 2, 6. 2 por 2, 4, ¿sí o no? Se Ujú. duplica todo. Si yo triplico todo, triplico todo.
Si yo cuadruplico uno, cuadruplico a todos. Así se trabaja en las reacciones químicas. ¿Ya? ¿Sí, no? Mm, Sí. sí. Ya. Ahora. Y eso es lo mismo. Esta es una reacción. ¿Qué tipo de reacción es esta? Exotérmica. Según las reacciones que les dije ayer. Recuerda que había una reacción de descomposición, donde a partir de un solo compuesto se obtienen de dos a más, ¿sí o no? Es una reacción de descomposición. Por ejemplo, este es un óxido de mercurio, y si yo le agrego calor, se va a formar el mercurio líquido. ¿Y qué se va a formar? Oxígeno gaseoso, ¿sí o no? Según mi reacción. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que va a ocurrir en la vida real si yo calentara el óxido de mercurio. Va a ocurrir esto. Entonces igual, me dicen, ¿no? 2 moles de óxido de mercurio se descomponen para darme como máximo 2 moles de mercurio. Y acá, ¿cuántas moles de oxígeno? Una nada más, ¿no? Solo que no se pone. ¿Sí o no? Una. Entonces, acá está balanceado, si se dan cuenta. Entonces, yo esas 2 moles lo convierto a peso y me va a dar esto. Yo esas 2 moles de acá lo convierto a peso y me va a dar esto. Y yo a esa mol de oxígeno lo convierto a peso y me va a dar esto. Entonces, igual, ¿no? Se va a cumplir la ley de la conservación de la masa, ¿no? Si acá se descomponen 108,3 gramos, acá los dos que me van a dar de acá van a sumar igual, ¿sí o no? O sea, no se pierde la masa. Entonces, esa nada más. Y acá lo mismo. ¿Acá cuántas moles hay de cuánto para darme cuántas moles? En esta reacción de acá. Hay 2. Mira, acá cuántas moles de azufre hay. ¿Está balanceado o no esta reacción? Sí, Sí. hay uno. Sí, porque hay uno y también hay uno de cada uno, ¿no? O sea, no es necesario Sí. ponerle balancear, ¿no? No, Diferente, uno. Ah, ya, entonces, ¿qué quiere decir? Que una mol de azufre va a reaccionar con una mol de hierro para darme una mol de ¿qué? sulfato de hierro. No. ¿Quién me dice qué No, cosa es? em, Es una sal Hierro aloidea. sulfuro. Sulfuro, sulfuro de sulfuro hierro. sulfuro de hierro, ¿sí o no? Ujú. Ahora, ¿quién me dice que es, si es sulfuro férrico o sulfuro ferroso? ¿Quién me dice? Es Sulfuro ferroso. fe- Ah, sí, sulfuro ferroso. ¿Por qué? A ver. ferroso. Que el sulfuro ferroso es impar y el férrico es impar. Ya, pero Bueno, por ahí va. el azufre, ¿qué carga tiene? Cuando se unen los metales, mira, es un Menos anfígeno, dos. -2, ¿sí o no? Es un anfígeno que se une a un metal, ¿no? Tiene carga -2. Menos dos. Y este es -2. Para que se una con el hierro tiene que ser +2, ¿no? Y se anulan, ¿no? Ajá. Queda así. Ah, ya, es sulfuro ferroso se llama. Ya, está bien. Entonces, igualito, ¿no? Una mol reacciona con una mol y reacciona con y se forma una mol. Entonces convierto las moles a peso y me tienen que dar igual, ¿no? 16 más 28, 44. Y acá también me tiene que dar 44, ¿sí o no? 44. Se cumple. Se cumple la Ujú. ley de la conservación de la masa. Ya, igual acá. Esto es lo mismo, ¿ya? Está balanceado, 2 mol con 2 mol me va a dar 2 mol y acá una mol de hidrógeno, ¿no? Acá le pongo 2 mol, 2 mol, 2 mol, 1 mol. Y acá estoy Ujú. convirtiendo a peso. Ya saben que para convertir a peso, ¿qué cosa hago? Multiplicar la mol por la masa molar, ¿sí o no? La masa molar de potasio, ¿cuánto es? 39, ¿no? Y 39. como son 2 moles, es 2 por 39, ¿sí o no? Ujú. Igual acá, hay 2 moles de agua, ¿no? Según mi reacción. Pero como la masa molar del agua es 18, 2 por 18, ¿sí o no? Ujú. Igual acá, el hidróxido de potasio. ¿Cuántas moles me dice mi reacción? Hay 2, ¿no? Dos. Pero como la masa molar del hidróxido de potasio es 56, es 2 por 26 56, ¿no? por Igual acá, ¿no? 56. Igual acá, como hay una mol de hidrógeno, ¿y cuánta es la masa molar de todo de este H2? 2, ¿sí o no? Es 1 por 2, ¿sí o no? Entonces, si yo multiplico esto y lo sumo, me da 114. Y yo multiplico esto y multiplico esto y lo sumo, me da 114. Quiere decir que la cantidad de masa en los reactantes se ha conservado en la cantidad de masa en los productos, ¿sí? Producto. ¿No? ¿Hasta ahí está bien? Sí. Ya. Y esto es lo mismo, la misma información. 2 mol, 1 mol, 2 mol, 2 mol, 1 mol, 2 mol, y convertido a peso, se conserva. Lo mismo, ¿ya?
Mm, ya. Solamente que acá está la información de la ecuación en moles y acá está la información de la ecuación en pesos, ¿sí o no? Ujú. Ya. Y ya, esto también es lo mismo. Se conserva el peso, nada más. La ley de la conservación de la masa. Ya, ahora, antes de hacer esto. Ya, primero, antes de seguir avanzando, ¿hasta ahí entendieron o no? Sí. Me escucho, A ver. me escucho, ¿eh? Sí, sí. Todos. Bueno, Yo sí. Está clarísimo. Y Luz. Luz, Luz no está, creo. ¿Qué pasa? ¿Luz no ¿No está? está? A ver, ¿qué Sí, pasó? Sí sí, sí está. está. Sí está. ¿Aló, Luz? Se desmayó. A ver, Mm, ¿se ha quedado dormida? A ver, pasen la voz. a ver. Qué raro. O no escuchará quizás, pero Pero si está su audio y todo. sí, está activo. A ver, para no seguir avanzando. Tiene que Le voy a avisar. llamar. ¿Dónde está? Mm, qué raro. Esta chica. ¿Dónde está? A ver. Ahí está hablando Luz, dice. Hablando Luz. ¿Aló, Luz? Ah, ¿respondió? No, Porque estoy sí. llamando y no me contesta. Mm, Solo suena nomás su teléfono. Hola, hola. ¿Qué pasa, ¿Qué tú? buenos pasó? días. No ¿Qué? sé, no sé. ¿Te quedó dormida? ¿Qué Te Ah, dices? estaba sí. ya. ¿Te has quedado dormida? No, había salido. Ah, ya. No, normal, pero Por- cuando avisas nomás para no seguir avanzando, dice nomás. Ya. ¿De dónde te quedaste? Ya hemos terminado casi todo ya. ¿En dónde te quedaste? Anterior a esto, creo. A ver, En los ejemplos que les saqué. los ejemplos. Ajá, sí. ¿Llegaste a entender esta parte? O sea, ¿qué significaba cuando 2 mol reacciona con 1 mol para formarme 2 mol? Sí, eso sí, como estabas explicando delante, ¿no? Hace un rato que estabas explicando. Claro, claro, es lo mismo. Solamente Ajá. que estos moles lo he transformado a gramos nada más. Y se tiene que conservar la masa siempre, nada más. Claro, igual, ¿no? Ajá, sí, hasta ahí estuviste. Sí. Ah, ya, todos estos son ejemplos de lo mismo, nada más. Según la información que me da mi reacción balanceada, 2 mol de sodio reacciona con 1 mol de cloro para darme 2 mol de cloruro de sodio. Y si yo el mol lo transformo a gramos, me sale todos estos tres de acá. Y como estos son los reactantes, 46 más 71, me tiene que dar lo mismo que los productos, ¿no? 117. Si yo sumo esto con esto, me tiene que dar lo de acá, ¿sí o no? Claro. Ya, ahí nos quedamos. Todos estos ejemplos son de lo mismo. Ahora, como les dije yo, en una reacción química, cuando yo voy a entrar al laboratorio, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, ¿cuál? A ver. Ya, esta reacción que es simple. Si yo en el laboratorio, yo peso 16 gramos de azufre, pero peso 30 gramos de sodio, perdón, 30 gramos de hierro, ¿qué pasaría?
Miren, estoy pesando en el laboratorio 16 gramos de azufre y 30 gramos de hierro. ¿Qué cosa pasaría? Va a haber un excedente. Va a haber un excedente, ¿no? ¿Todos están de acuerdo con eso? A ver. Mira, supuestamente según mi reacción química, 16 solamente pueden reaccionar con 28, ¿sí o no? Ujú. Ya, pero ahora yo te digo que estoy pesando 16 de esto y 30 de esto. ¿Qué pasaría? Ya, pues va a sumar 44 gramos. No, no, Claro, como dices, hay un exceso, ¿no? Hay un exceso claro, que porque no es solamente, buena 2 reacción. gramos. claro, porque solamente 16 solamente pueden reaccionar con 28, ¿sí o no? Como Claro. máximo. Pero yo les estoy diciendo que estoy haciendo esto. Estoy pesando en mi laboratorio 16 gramos de esto y estoy pesando acá 30 gramos de esto. Miren, Ah, ya. o sea, pero mi reacción, yo tengo que fijarme en lo que me dice mi reacción. En mi reacción que me dice que solamente 16, como he pesado, solamente con cuánto me pueden reaccionar. Con 28, ¿no? 28. Pero yo he pesado 30 de hierro. ¿Qué quiere decir? Que no Y van 2 gramos. 2 gramos de hierro, ¿qué les va a pasar? No van a Ujú. reaccionar, ¿sí o no? Sí, Van a quedar en exceso, ¿sí o no? claro. Ya, entonces, cuando sucede eso en el laboratorio, se dice que el hierro es un reactivo en exceso. ¿Está bien? Y, Ya, ya. y al otro se le dice reactivo limitante, porque justo he agregado la cantidad que yo necesito. Pero en cambio, como el otro Ya, ya. se ha pasado, ha sobrado, ¿sí o no? Es un reactivo en exceso, se le llama, ¿ya? Entonces, a veces con sus lecturas le van a leer, ¿no? Se ha agregado tanto de exceso de reactivo, quiere decir que se ha agregado de más, pues. Claro. ¿Entiendes? Ya. Porque, mira, naturalmente yo en un laboratorio no puedo agregar las mismas cantidades, siempre va a haber un error. Por eso es que yo me aseguro que agregándolo en exceso, ¿sí o no? Porque Claro. ya con ese exceso me aseguro que, por ejemplo, yo necesito 28 gramos, pero yo le agrego 30 ¿para qué? Para asegurarme, ¿sí o no? Ujú. De que le he agregado 28. O sea que esos 28 sí o sí me van a reaccionar, ¿sí o no? ¿No? Claro. Sí. Ya. Entonces, Entonces siempre debe agregarse un exceso para que pueda reaccionar. ¿perdón? No, no, no. Lo que quiere decir que siempre se debe agregar en exceso. Cuando tú quieres obtener un cierto producto, en la mayoría de las reacciones, siempre se agrega un exceso para que, ¿cómo te explico? Porque si hay dos cantidades iguales, mira, supuestamente yo le agrego 16 y 28 para que me den 44, ¿sí o no? Sí. Pero en la realidad no ocurre eso. En la realidad tú tienes que agregarle un poquito más siempre Ah, para que yo pueda obtener estos 44. Pero entonces, porque si yo le agrego justo de esto y justo de esto, para que me den esto, yo no voy a estar seguro al 100% que me dé justo esto, porque ¿por qué? ¿Por qué? A ver, porque de estos 28 gramos, por ejemplo, yo lo hago reaccionar en un vaso, por ejemplo, ¿ya? Van a haber 2 gramos que de repente, o 1 gramo que se me va a pegar al vaso, por ejemplo. Se me va a pegar ujú, y no va a estar reaccionando todo, ¿sí o no? claro. Ya, entonces no va a haber esta seguridad de que se forme todo esto, pues. Entonces, por eso yo me aseguro, ¿qué cosa? Agregando un poco de exceso de uno de los reactivos, ¿sí o no? Para asegurarme que Ya reaccione. puedes aumentar entre 1 y 2 gramos máximo tu Claro. exceso. No necesariamente 1 o 2 gramos, depende de la reacción ya, depende del proceso que estés realizando. Acá no, lo importante es que siempre haya un exceso, ¿ya? Ya. Eso queda a criterio ya. Pero siempre va a haber un exceso y entonces al otro, al que no esté en exceso, se llama reactivo limitante, ¿ya? Ok, o sea, al que sobra se le llama reactivo en exceso y al que es Claro, exacto se le llama reactivo limitante. exacto, reactivo limitante. Con lo que va a reaccionar sí puedes hacer el exceso, pero con lo otro no, ese sí tiene que ser exacto. Claro, ¿por qué? A ver, ¿por qué puede ser exacto? Porque me tiene que cumplir lo que me dice mi ecuación, pues. Mm, En cambio, ya, por cierto, y los cálculos siempre se hacen con el reactivo limitante, ¿ya? No se pueden hacer con el reactivo en exceso. Siempre se trabaja
con el reactivo limitante. Ahorita lo vamos a ver. Mm. Ya. Entonces, ¿dónde está? Entonces el reactivo limitante es aquel reactivo que interviene en menor, ¿no? Porque el exceso tiene más, ¿sí o no? Interviene en menor proporción y por lo tanto, ¿qué dice? Se agota o se consume de manera total, ¿sí o no? Él sí reacciona, él reacciona totalmente, ¿sí o no? Eso es lo que me dice. En cambio, el reactivo en exceso, ¿qué cosa es? Es aquel reactivo que interviene en mayor proporción. Por lo tanto, en la reacción, ¿qué le pasa? Sobra, ¿sí o no? Sobra al finalizar la reacción. Quiere decir que cuando termine la reacción, esto va a sobrar. Va a quedar a un lado, sin haber reaccionado. ¿Ya? Ahora. Por ejemplo, miren. Dicen, se mezclan 12 gramos de hierro con 8 gramos de azufre. Así me dicen. Eso es experimentalmente, por si acaso. Dicen, en el laboratorio se mezclan 12 gramos de hierro con 8 gramos de azufre. Así me dicen. Ya. Y me van a dar, ¿qué me va a dar según esa reacción? Sulfuro de hierro, ¿sí o no? Lo de acá. Ya. Entonces yo digo, ya, si yo mezclo hierro con azufre, se va a formar sulfuro de hierro y me va a dar esta ecuación, ¿sí o no? Ya. Y de esa ecuación yo puedo sacar la información teórica, ¿sí o no? Sí. Ya, yo ya sé que, como ya está balanceado, yo sé que un mol de hierro va a reaccionar con un mol de azufre para darme un mol de sulfuro de hierro, ¿sí o no? ¿No? Entonces, pero ese mol convertido a peso es 56 gramos, sino con la fórmula. Peso, Sí. número de moles por la masa molar me da 56, ¿sí o no? Y para el azufre me da 32. Y para el sulfuro de hierro me da 88. Si te das cuenta, para que sepas que lo has hecho bien, tanto lo de la izquierda debe sumar igual que lo de la derecha, ¿sí o no? 56 más 32 te da 88, ¿sí o no? Ya, entonces está bien. Esto es lo teórico, lo teórico. Pero acá en el problema, ¿qué te dice? Que yo en el laboratorio, ¿qué cosa he puesto? 12 gramos de quién? De hierro, ¿sí o no? Sí. Y también, ¿cuánto he puesto? 8 gramos de azufre, ¿sí o no? Y ahí dice que lo caliento, ¿no? Y me dicen, si yo pongo estos dos en el laboratorio, me dicen, ¿cuánto yo de producto voy a obtener? ¿Cómo hago para obtener el producto? Yo puedo hacer mi regla de 3 simples, ¿sí o no? Porque, Sí. porque yo ya tengo lo teórico. Tengo lo teórico. A ver, ya digo, entonces, ¿cuánto de esto voy a obtener? Entonces a esto le pongo X. Ya, pongo X. Entonces yo voy a trabajar, por ejemplo, con el hierro. Digo, como yo he mezclado 12 gramos de hierro, entonces 12 por 88 entre 56 me va a dar esto, ¿sí o no? Lo que me va a formar, ¿sí o no? ¿Entienden? Ujú. Ya. Ya, me va a dar, ¿no? Pero yo digo, pero yo también, ¿qué cosa he mezclado? He mezclado el hierro y he mezclado, ¿qué? El azufre, ¿sí o no? Pero yo digo, he mezclado 12 y 8. Ahora yo digo, pero quizás uno de esos dos esté en exceso, ¿sí o no? Y yo qué les dije, para hacer los cálculos, ¿con cuál debo trabajar? Con el limitante, ¿sí o no? Porque el exceso me va a generar errores. ¿Por qué? ¿Por qué el exceso me va a generar errores? Porque va a haber cierta cantidad del exceso que va a quedar sin reaccionar, ¿sí o no? En cambio, pero yo, si hago mis cálculos con el exceso, estoy haciendo el cálculo con todo, ¿sí o no? Entonces Sí. eso me va a generar un error. Por lo tanto, yo debo hallar quién de estos dos es el reactivo limitante. Porque con el limitante siempre es con el que voy a trabajar. Entonces, ¿cómo hallo el limitante? Por ejemplo, ahora vamos a ver. ¿Yo cuánto he mezclado de mi laboratorio? 12 gramos de hierro, ¿no? Ya. Entonces, yo tengo 12 gramos de hierro. Eso he puesto en mi laboratorio. 12 gramos de hierro. ¿Con cuánto azufre va a reaccionar? ¿Qué hago? A este le pongo X, ¿sí o no? A ver, voy a hallar. Yo sé que es 8, pero yo voy a hallar teóricamente con cuánto debería reaccionar. 12, 52 entre 56. 12 por 32 entre 56, ¿sí o no? Sí. Ya, ¿eso cuánto me va a dar? 6.85. 6.85, mira. Entonces, estos 12 de acá solamente deberían poder reaccionar con 6.85, ¿sí o no? Pero yo en mi reacción, ¿cuánto he metido de azufre?
8. 8, ¿sí o no? O sea, ¿qué cosa es? ¿Qué quiere decir? Que este es en exceso, ¿sí o no? Claro. Ah, no, entonces yo no puedo usar este, porque si yo uso este para determinar mi producto, voy a estar en un error, ¿sí o no? Porque voy a asumir como si todo esto hubiera reaccionado, pero eso no es verdad, ¿no? Va a sobrar algo que no va a reaccionar, ¿sí o no? Ajá. Ah, ya, entonces yo no voy a trabajar con este. ¿Yo con cuál voy a trabajar? Con este, ¿sí o no? Con el limitante. Con 12 gramos. Ajá. Entonces, digo, 12 gramos de hierro. Para hallar este, ¿qué cosa hago? Me piden hallar, ¿no? ¿Cuánto se va a formar supuestamente? Ujú. ¿Qué hago? 12 por 88 y lo divido entre 56, ¿sí o no? Ujú. Voy a aplicar esta regleta simple, ¿no? De acá a acá, ¿sí o no? Y ahí divido, me va a dar el peso de sulfuro de hierro que me va a dar experimentalmente, ¿sí o no? Claro. Ya. Entonces, yo siempre debo trabajar con el reactivo limitante, ¿ya? Nunca con el exceso. ¿Se entiende? No. Es un poco confuso, ¿no? Siempre hay que comprobar los datos, entonces buscando el reactivo Claro, limitante y el exceso. claro. Siempre cuando te den los dos reactivos, tú tienes que comprobar quién es el reactivo que es limitante, pues, ¿no? Para que se dé la reacción química. Porque según lo que he hallado, según mi regla 3 simple, si yo he tomado 12, este me va a salir, ¿cuánto me dijiste? 6.5, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo 12 en mi vaso, en mi recipiente de reacción, estos 12 solamente van a poder reaccionar con 6.5, ¿no? No van a poder reaccionar en total con estos 8, ¿sí o no? No se puede, porque me van a sobrar, ¿no? Es imposible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a este de acá lo han agregado en exceso, ¿sí o no? ¿No? ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, como lo han agregado en exceso, este exceso yo no puedo trabajar con este exceso para hacer mis cálculos, porque voy a cometer un error. Como hay un exceso que no va a reaccionar, y obviamente en mis cálculos de reacciones químicas, ¿yo con qué voy a trabajar? Con sustancias que solamente van a reaccionar, ¿sí o no? No puedo trabajar con sustancias que no van a reaccionar, ¿sí o no? Entonces, entonces yo no puedo trabajar con mi reactivo en exceso porque va a haber parte de él que no va a reaccionar y que yo no debería usar en mis cálculos. Por lo tanto, a este lo tengo que descartar y tengo que hacer mis cálculos con el reactivo limitante, ¿sí o no? ¿Entienden? Entonces, estos 12 gramos, ¿qué quiere decir? Que solamente van a tomar 6.5 gramos de los 8 que yo he agregado. Solamente van a tomar 6.5. ¿Y qué va a pasar? Va a quedar un exceso de más o menos 1.5, ¿sí o no? Sí. Ese 1.5 va a quedar en mi recipiente y va a quedar sin reaccionar. Y no va a reaccionar. ¿Ya? Y si el caso fuera distinto, si digamos buscamos, o sea, nos Bueno, guiamos con el 8 y buscamos al 12, o sea, al 12 le ponemos X. ya, miren, miren, ¿no? Vamos a hacer eso. Yo ahora, igual, en mi recipiente yo he puesto 8 y 12, ¿no? Ya, ahora, vamos a ver, estos 8, ¿con cuánto reacciona esto? ¿Con cuánto de hierro debería reaccionar? Voy a ir X, ¿no? X va a ser igual a 8 por 56 entre 32, ¿sí o no? ¿Cuánto es eso? 14. 14, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir? Que estos 8 gramos de hierro, de hierro, ¿con cuánto deberían reaccionar teóricamente? Con 14, ¿sí o no? 14. Pero yo ¿cuánto he agregado? 12, ¿sí o no? 12. Ah, entonces es insuficiente, pues, la cantidad de hierro. Yo no puedo hacer que reaccione todo esto, porque me es insuficiente, porque yo solamente he agregado 12 gramos del otro. ¿Entiendes? Ya, entonces no, pues, no se puede. Entonces yo tengo que siempre eliminar a mi reactivo en exceso y trabajar con mi reactivo limitante. Ah, ya. ¿Sí? Entiendo. ¿Sí? ¿Todos? No. ¿Sí? Entiendo. ¿Con cuál entonces ahí sería la respuesta ahí?
¿Con cuál? Dice que Ya. con el 8 no, ni con el 12 tampoco. Con el que sobra. No, no. A ver, si yo hago reaccionar con el de 12 sí puedo, pues, ¿por qué? A ver, Porque sobra. claro, porque acá, Azúcar. mira, yo voy a calcular mi X acá. Voy a asumir que 12, ¿con cuánto puede reaccionar de azufre? Hallo mi X. ¿Cómo hallo mi X? 12 por 32 12 por 32 entre 56, ¿sí o no? Ajá. Eso me va a dar 6.5. Eso es ¿sí? 85. Ah, ya. 6.5. Ah, ya, entonces, estos 12 que yo he metido van a reaccionar con 6.5 de este, ¿sí o no? Pero como yo he agregado 8, ah, ya está bien, pues, porque justo, mira, me alcanza. Estos 12 van a reaccionar con estos 6.5 y me va a sobrar 1.5 sin reaccionar. Pero entonces, esto de acá va a reaccionar con esto, justo, mira, entre los dos se alcanzan, ¿sí o no? Entonces son suficientes para que reaccionen. ¿Se dan cuenta? Ujú. Ah, y entonces voy a trabajar. Entonces yo a partir de esto, de estos dos de acá, puedo hallar cuánto se va a obtener, ¿sí o no? Ujú. Entonces yo voy a aplicar. eh, Tengo estos de acá, tengo el teórico y tengo lo que he metido de hierro y tengo el teórico del sulfuro de azufre que es el teórico que es 88 y quiero determinar lo que se va a formar en realidad. ¿Qué hago? Aplico mi regla de 3 simple, ¿sí o no? 12 por 88 entre 56 me va a dar lo que voy a obtener, ¿sí o no? Y así hago mi cálculo, pues de cuánto voy a obtener experimentalmente de sulfuro de hierro. ¿Se dan cuenta? Sí. Ya, es igual, con práctica nada más. Ya, a ver. Entonces yo siempre en una reacción, cuando yo mezclo dos sustancias, siempre tengo que determinar quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. ¿Ya? Ya. Ahora, bueno, esto... ya. Ahora, miren, ¿ah? Miren este problemita. ¿Esto qué es? Glucosa. Esto es etanol y esto es dióxido de carbono. Es una ecuación, me dice. A ver, ¿eso está balanceado? No, ¿no? Lo tengo que balancear, ¿sí o no? Ujú. Ya, acá está balanceado. ¿Ya? Ahora, como está balanceado, yo digo que un mol reaccionan con 2 mol para darme 2 mol, ¿sí o no? Sí. Eso es lo que me dice mi reacción. Ya. Ahora, pero si yo transformo este 1 mol, lo multiplico por la masa molar de todo esto, me va a transformar a peso, ¿sí o no? Sí. A peso, ya. Acá no es necesario ya. Me dice, si se hacen reaccionar, yo pongo experimentalmente esto de glucosa. Eso es lo teórico, ¿sí o no? Esto de acá y esto de acá es lo teórico, ¿no? Lo que me dice mi reacción. Pero ahora me dice, si yo pongo esto de glucosa, yo agrego esto, me dice, ¿cuánto voy a obtener de esto? ¿Cuánto debería obtener? A esto le pongo X, ¿sí o no? Sí. Entonces, hallo X. ¿Cómo hallo X? Esto por esto, entre esto, ¿sí o no? Y obtengo cuánto voy a obtener, ¿sí o no? Mi problema me dice, ¿no? Si yo agrego 360 gramos de esto, ¿cuánto voy a obtener de esto? Me dice, ¿cuánto voy a obtener? Yo ya conozco, teóricamente conozco cuánto de esto va a formarme esto, ¿sí o no? ¿O no? Entonces, experimentalmente yo ya voy a poder determinar cuánto se forma, ¿no? Con mi regla de 3 simple, nada más, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Ujú. Sí, ¿Todos o no? sí, Sí. sí. Y luz, Entonces, para que salga 184, yo te puse la regla de 3 simple, ¿no? claro. Miren, Mm. siempre lo de acá arriba, siempre lo de acá. ¿Esto qué cosa va a ser? Lo que me dice, la información que me da mi reacción, ¿sí o no?
Mm, Mi reacción me dice, 180 de esto solamente pueden formar 92 de esto, ¿sí o no? Eso es lo que me dice mi reacción. sí. Ya, eso es lo que me dice mi reacción. Pero yo experimentalmente en el laboratorio, yo no estoy metiendo 180, sino estoy metiendo 360. Quiero saber, si yo meto 360, ¿cuánto de esto me va a dar? Esto es como si fuera X, ¿sí o no? Entonces, para yo saber a partir de esta cantidad cuánto me va a dar, ¿qué cosa hago? Mi regla es simple con lo teórico, ¿sí o no? Ah, ya, 360 por 92 entre 180 me va a dar me va a dar lo que yo voy a obtener con este peso, ¿sí o no? Sí. Ah, ya, y eso me va a dar 184, ¿sí o no? Ujú. ¿Se dan cuenta? Ah, ya. Entonces, así hay, pues así en los cálculos químicos se hace, ¿no? Te dicen, si reaccionan tales sustancias y ¿cuánto se formaría de tal? Te dicen, ¿cuánto vas a obtener de tal? Ahora, en la realidad, ¿qué pasa? ¿Sabes lo que pasa en la realidad? Supuestamente, si tú haces reaccionar esto, si tú haces reaccionar esto, teóricamente, ¿cuánto vas a obtener? Lo que dice acá, ¿no? Según mi reacción, ¿sí o no? Sí. Ya. Pero en la realidad, cuando nosotros hacemos reaccionar en la vida real, no ocurre eso. No, no ocurre eso, sino que la eficiencia de la reacción no es al 100% nunca. Por ejemplo, yo sé, ¿no? Que mi ecuación química me dice, si yo hago reaccionar 2 gramos de esto con 5 gramos de esto, yo voy a obtener 8 gramos de esto. Supuestamente eso me dice mi reacción, ¿sí o no? Pero en la vida real no se cumple eso, porque siempre la reacción no es al 100%. Entonces, por eso acá en mi problema me dice, se dice que si yo reaccionar con esto en el laboratorio, me dice, pero en el laboratorio se obtuvo esto, me dicen. Pero yo, según mi ecuación, pesando esto, ¿cuánto debería haber obtenido? 184. 184, ¿sí o no? Pero ¿qué me dice mi problema? En el laboratorio no se obtuvo 184. ¿Qué se obtuvo? 150, dice. 150. ¿Qué quiere decir? Que se ha obtenido menos de lo que se esperaba, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir? El rendimiento de mi reacción no es al 100%, ¿sí o no? Ya, entonces, siempre en el laboratorio las reacciones no ocurren al 100%. No se cumple generalmente lo que dice mi reacción química. Siempre hay un porcentaje de rendimiento, se le llama así. Eso ocurre en la vida real. O sea, estos cálculos están hechos en base a como si la reacción tuviera una eficiencia del 100%, pero por cuestiones naturales ya, una reacción no ocurre al 100%, siempre te va a dar menos de lo que tú esperas, siempre.